¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo en el horario en que se encuentren viendo este video. Yo soy alumno de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, División de Ciencias Sociales y Administrativas, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología, a la Unidad Académica Multidisciplinaria Campus de Acalco, licenciatura en Derecho. Mi unidad de aprendizaje es Sistema Penal Acusatorio Adversarial, impartida por el doctor Gilberto Pineda Martínez. A continuación les voy a explicar, a comentar las principales penas infamantes ejecutadas por el sistema judicial de la Santa Inquisición hasta mediados del siglo XVIII. El Tribunal de Santo Oficio de la Inquisición tenía como atribución esencial la defensa de la fe católica, seriamente amenazada por los ataques de los herejes. La palabra herejía es una derivación de un término griego que significa elijo, quiero o escojo. Su derivado hereje era empleado para calificar a aquellas personas que sostenían opiniones o creencias contrarias a la fe de Cristo y de su Iglesia. En este contexto, la doctrina jurídica no solamente se dedicó a comentar e interpretar el contenido de las fuentes de creación del derecho sobre las penas, sino que impulsó el desarrollo de teoría penal, basándose en todas las fuentes del derecho existentes, facilitando con ello el conocimiento de todas las penas existentes en Francia. Esto fue iniciado en Francia, posteriormente en España, y explicando su origen y finalidad. Entre las fuentes del derecho existentes durante el antiguo régimen, la doctrina jurídica es la única fuente en la que se encuentran definiciones de este tipo de penas. La doctrina coincidió en definir la categoría de las penas infamantes como aquellos castigos impuestos y ejecutados por un órgano jurisdiccional que iban destinados exclusiva o al menos principalmente a menoscabar el honor de los condenados. Por tanto, la doctrina mostró una opinión unánime sobre esa finalidad de las penas infamantes: disminuir exclusiva o principalmente el honor del condenado. Sin embargo, no todos los autores compartieron la opinión de que estas sanciones se convertían en infames a los condenados, a las mismas por llevar aparejada la infamia. Eh, en el ámbito jurídico, la definición más aséptica de pena es aquella que la define como el castigo dado por un incumplimiento del derecho. De ello se puede deducir que las penas infamantes eran un tipo de castigo dado por los órganos jurisdiccionales o determinadas vulneraciones del derecho. En otras palabras, en la concepción católica, la Iglesia no crea la verdad, la administra. Adicionalmente, antes de precisar los delitos que eran materia de la jurisdicción del Santo Oficio y clasificarlos, es necesario recordar que las herejías en general eran vistas como crímenes de lesa majestad contra Dios, contra la Iglesia, los dogmas católicos y al mismo tiempo contra la monarquía hispana, el Estado, el orden social, la paz pública, la tranquilidad de los pueblos. Estos hechos fácilmente evidenciables mmm, explican la impopularidad que envolvió a los herejes bajo el concepto de herejías. Las materias que trató el tribunal fueron bastantes. Un teólogo del siglo XVI mencionaba que, bueno, las clasificaba en cuatro proposiciones.
las proposiciones heréticas, proposiciones erróneas, proposiciones temerarias y proposiciones escandalosas. En estas, o algunos delitos que se pueden apreciar son la apostasía de la fe, la apostasía de las religiones en determinadas circunstancias, las blasfemias también eran castigadas, adivinanzas y hechicerías, invocación de demonios, confesores, eh, delitos de los mismos sacerdotes, también de los no sacerdotes, que celebraban, confesaban, hacían misas sin que estuviesen en que hacían misas que no estuviesen en notificación. Las proposiciones, tal término se aplica para referirse a las opiniones y afirmaciones emitidas contra los dogmas, creencias, ritos y sacramentos católicos, lo cual lleva a los inquisidores a sospechar que sus agentes eran herejes. Podían ser proposiciones heréticas, como ya lo había comentado, que estas eran por completo contrarias a la fe católica, las proposiciones erróneas, que estas eran contrarias a cualquier verdad no precisada por la Iglesia o al menos no revelada a todos. Proposiciones con gusto a herejía, proposiciones malsonantes, proposiciones temerarias, proposiciones impias, que estas son las que se realizaban contra la piedad católica. Encontramos también las proposiciones injuriosas, que son las que difamaban a las autoridades eclesiásticas o alguno de los estados religiosos. Proposiciones de blasfemas, la que en alguna forma injuriaban a Dios o a la Iglesia. La blasfemia eran afirmaciones contra Dios, la Virgen, los santos, así también como contra las cosas. En general, podría decirse que contra las cosas sagradas. Estas podrían ser de dos tipos, heretical o simple. La heretical era consecuencia de alguna herejía y la segunda, que es la simple, es fruto de la ira del momento o de alguna circunstancia particular. En el primer caso, la jurisdicción correspondía exclusivamente a la Inquisición. En el segundo, a la autoridad que hubiese conocido la causa inicialmente. Las autoridades civiles eran sumamente severas en el tratamiento de este delito y en cumplimiento de las disposiciones reales. Imponían sanciones drásticas contra los blasfemos, incluyendo la pena de muerte. Cuando la blasfemia era contra la Virgen o contra Dios, los santos decretaban mutilación de la lengua, azotes, prisión, destierros, galeras, confiscación de bienes, entre otras. Cualquier persona podría detener y conducir a la prisión a aquellos que blasfemaban contra Dios, debiendo encargarse los jueces de la aplicación de la respectiva sanción, obviamente dependiendo de qué tan fuerte, tan agravante era la blasfemia. Por su parte, el Tribunal del Santo Oficio aplicaba sanciones más benignas. Aquel que se autodenunciaba y retractaba no era detenido. Si era denunciado,
y la blasfemia era grave, saldría al auto de fe con vela en mano, soga al cuello y mordaza en la boca. Se le podían agregar azotes, algunos 100 azotes, destierro. Eh, Esto en las blasfemias graves. En las blasfemias leves, las penas eran suavizadas. Asistir a misa en calidad de mm, penitente, llevando un cirio encendido en la mano. Ah, Después de dicha ceremonia, se procedía a la lectura de la sentencia, por la cual se imponía a la realización de ayunos, uh, el rezo de oraciones y el pago de algunas multas. También encontramos lo que es la bigamia. La bigamia esencialmente consiste en contraer un segundo matrimonio, sin estar disuelto legalmente del primero, obvio. En estos casos, antes de detenerse al inculpado, tenía que probarse debidamente el hecho. Se necesitaban testigos para la realización de tales matrimonios, información que era completamente veraz, verificada, y que también por los comisarios del lugar, por la revisión de los libros parroquiales pertinentes y de las declaraciones de los párrocos y demás concurrentes, más evidencias. A los vigamos se les imponía como pena salir a un auto de fe con una vela en la mano, soga al cuello, coraza. Asimismo, en este acto debían recibir 100 azotes o incluso hasta más. Incluso también eran desterrados o enviados a las galeras. También encontramos lo que son las supersticiones. En este término deriva del latín superstito y significa creencia extraña a la fe religiosa y contraria a la razón. Se denomina así a las creencias o prácticas contrarias a la verdadera religión. Las penas que se imponían a los que cometían alguno de estos delitos eran en su mayor parte salir al auto de fe, realizar la respectiva abjuración de levi o de vehementi, incluso azotes, vergüenza pública, destierros entre 3 meses, algunos años, multas, entre otras. También otro delito infamante es la brujería, que esta se considera como tal a las actividades que tienen como común denominador el ejercicio de un poder sobrenatural siniestro, ejercido por personas que vivían sometidas al demonio. Generalmente se practicaban en ritos. Sus prácticas supuestos o reales eran mujeres, que las denominadas brujas, también se le conocía como hechicería o magia negra. Entre las principales razones para acudir a la ayuda de las brujas predominan los desórdenes sexuales, tales como adquirir filtros para seducir a la persona deseada, los famosos amarres hoy en día, suscitar calamidades y daños contra enemigos o rivales, invocar a los muertos, tener riquezas, en general, para resolver todo tipo de problemas. No todas las brujas seguían las mismas prácticas, pero las siguientes son las más comunes, que les voy a comentar, que son las que practicaban la magia negra, porque incluso algunas otras practicaban magia blanca, que esta es más pura, es más simple, es más básica, que no hacía daños a terceros.
La bruja reniega de Cristo y los sacramentos realizando un pacto con el demonio. Esta es más magia negra, eh, en cuyo honor del demonio realizan ritos diabólicos en los que hace una parodia de la Santa Misa o de los oficios de la iglesia adorando a Satanás, el príncipe de las tinieblas, al diablo, al cual ésta ofrece su alma a cambio de que le diese poderes sobrenaturales. Así la brujería está directamente relacionada con el satanismo. La brujería era sancionada uh, indistintamente por las autoridades civiles como por las eclesiásticas, la iglesia. La persecución contra las supuestas o reales brujas fue en una de las páginas más negras de la historia de la humanidad. Incluso hay películas de esto, que solamente en el siglo XVII, en Inglaterra me parece, uh, acabó con más de 50.000 personas quemadas en la hoguera, mientras que otro país como Alemania, la cifra se estimó en 100.000 personas. En este marco general, un dato interesante, cabe resaltar un hecho indiscutible, y porque en España y sus colonias no se llegaron a quemar brujas. Fue básicamente gracias al Santo Oficio. Uh, Otro delito que es la adivinación, que adivinar es predecir lo futuro o descubrir las cosas ocultas a través de actos sobrenaturales o mágicos sin recurrir a Dios. La adivinación no utiliza medios naturales tales como el uso de la razón o el estudio científico. Por ende, según la concepción católica, la adivinación recurre explícita o implícitamente al demonio, y quien la practica queda en algún grado vinculado al maligno. Debemos precisar la diferencia entre existente como adivinación y profecía. La adivinación, el hombre es el que busca conocer su suceso futuro, mientras que en la profecía, por iniciativa propia, revela algo que va a suceder y que quiere que la persona que él ha elegido, el profeta, digamos como que lo comunique a otros para que sepa que tiene poderes sobrenaturales también. Las adivinaciones las encontramos en dos tipos, que son los sortilegios, adivinación realizada por suertes supersticiosas, y augurios, que es la adivinación que busca datos de cosas ocultas a partir de objetos realmente existentes. Los augurios más comunes en ese entonces estaban vinculados a la astrología jurídica, sobre la base de la ubicación y el movimiento de las estrellas, predecir acontecimientos futuros o explicar hechos presentes o pasados. Solo se permitía la denominación astrología natural, astrología natural, que se empleaba para interpretar, predecir las condiciones climáticas o no perder la ubicación durante los viajes. Y otra que encontramos es la idolatría, que esta consiste en atribuir a una criatura honores propios de Dios. Incluso en esta idolatría encontramos lo que es alguna cabra
que es digamos como el símbolo en ese entonces del demonio, y por eso también era parte del delito. Los pecados, también encontramos los pecados nefandos, que se les denominaba también delitos abdominales o inconfesables. Esta variedad incluía las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, las relaciones sexuales entre personas de sexos opuestos contra natura, y a las relaciones sexuales con animales. Las sensaciones a estos delitos eran drásticas por entenderse que se utilizaba el sexo contra las leyes naturales establecidas por Dios, como se ha estado creyendo en ese entonces, el hombre con la mujer y la mujer con el hombre. La misma, esta es la misma que se rige por la atracción y complementariedad de los sexos opuestos, cuyo uso está relacionado con la reproducción de la especie, que eso es parte de la familia, procrear, cuyo uso está relacionado con la reproducción de la especie. La mayor parte de los procesados por estos delitos fueron hombres, desde tiempos inmemorables, y con mayor razón durante la Edad Media se consideraba estos delitos entre los más graves que se pudieran cometer. Por ello, mucho antes de que existiese el Santo Oficio, las autoridades civiles actuaban en su contra con sumo rigor a los que cometían tales faltas, y aún a los que intentaban en algunas partes los quemaban vivos. Mientras en España los castraban públicamente, después de lo cual eran suspendidos por los pies hasta que morían. Los reyes católicos cambiaron tal sanción por la de quema en la hoguera y confiscación de bienes. Esto fue a finales de los 1400. Los delitos propios o los religiosos eran los cometidos por los miembros de las órdenes religiosas, así como por los del clero. Los principales tipos eran los siguientes. Tenemos la solicitación en confesión. Uno de los principales esfuerzos del tribunal estuvo dirigido a reforzar la moral de los religiosos. Encontramos también la falsa celebración, que esta se llamaba así al delito, que consistía en realizar la celebración de la misa sin estar autorizado. Para ello es decir, sin ser sacerdote debidamente ordenado. El Santo Oficio se encargó de sancionar tal falta a partir de las disposiciones dadas por el Consejo, mediados del 1500, el cual ordenó incluirla en los edictos de fe. Los culpables debían salir en auto de fe o aparecer como pertinentes en una iglesia, donde pues obviamente necesitarían estudiarla, practicarla. También otro de estos delitos es el matrimonio de los religiosos. Las órdenes sagradas, por el voto de castidad, constituían impedimento para el matrimonio, y por ende el realizado de las personas ordenadas era nulo cuando obviamente se comprometían. Lo que cometía tan falta era considerado como sospechos de herejía. También otro delito muy importante es contra el Santo Oficio, que igualmente encontramos que es impedir sus acciones, que se llamaba impedimento a lo que en alguna forma cerraban
cerraban el cumplimiento de las disposiciones del tribunal. Consideraban como tales a todos aquellos que obstaculizaban las tareas de la Inquisición, como por ejemplo los que ocultaban a los fugitivos, los que violaban el secreto inquisitorial, los que amenazaban a los testigos. eh, Otro delito para el Santo Oficio es ofender al tribunal. Cometían tal delito los que de hecho o de palabra atentaban contra el Santo Oficio a sus miembros. Eh, Verter falsos testimonios también era tratado como un grave delito contra el tribunal. Declarar falsamente en las causas de fe, aunque estas fuese por interés, odio o cualquier otro motivo. Um, Otro delito para el Santo Oficio es violar inhabilitaciones, que básicamente estos, los sentenciados por el tribunal en causas contra la fe, quedaban sujetos a una serie de inhabilitaciones cuya violación acarrearía nuevas sanciones. Las inhabilitaciones alcanzaban a los descendientes, hijos, nietos por línea paterna e hijos por línea materna, impidiéndoles ocupar cualquier cargo público, dignidad civil o eclesiástica en España y en sus colonias. Otro delito por parte de los para el Santo Oficio es incumplir sentencias, que estas se les denominaba impertinentes a los que incumplían total o parcialmente las sanciones que el tribunal les había impuesto. Recordemos que la Santa Inquisición fue un tema muy relevante a mediados del siglo XVIII, porque, como lo vuelvo a mencionar, estas estaban dedicadas a la paz, a la tranquilidad de la comunidad, y estas penas, delitos también infamantes, ejecutadas por el sistema judicial de la Santa Inquisición, tal vez lo hizo con el fin de mantener el orden social en ese entonces, porque recordemos que la iglesia también era parte fundamental del gobierno. Entonces, el derecho como tal, conjunto de normas jurídicas para mantener el orden en sociedad, para mantener el orden social. En ese tiempo me parece que como esta estaba en orden católico, en orden eclesiástico, cometían estas penas para todos aquellos que querían una revelación, una revolución de tales libertades, expresiones. Yo creo que con esto termino. El derecho tiene que ir cambiando constantemente para un orden social, un orden público, y como lo mencionaba unos minutos atrás, este orden que ellos mantenían de penas infamantes estaban para el orden social, el orden público, mantener la tranquilidad, mantener la seguridad en ese entonces, porque tenía un sistema de gobierno eclesiástico. Entonces aquí vamos a diferenciar el orden, y también vamos a diferenciar lo que es la sociedad, porque hoy en día la sociedad, las libertades, la libertad de expresión es muy
es muy general, puedes expresarte como quieras, siempre y cuando igual no afectes a terceros. Entonces, como lo mencioné, creo que en cada tiempo, cada parte, cada año, cada siglo tiene su propio o determinado orden social.